para presentar y escuchar a nuestro invitado, el profesor Michel Maffezoli. Estamos haciendo este evento, surgió a partir de una iniciativa de unos colegas que trabajan con nosotros y que conforman lo que se llama Programación de Línea, Sociología en la Frontera, que es un programa tendiente a vincular investigadores internos y externos, vincular alumnos que participan en varios seminarios con diversas problemáticas y vincularnos también con investigadores externos, tanto de fuera de la institución como fuera de México mismo, digamos, ¿no? Yo de pronto no sé si querés también hacer la presentación del profesor Maffezoli y después pasamos a los comentarios y después ya le damos la palabra al profesor. Muy bien. Buenas tardes. Primero una disculpa por haber llegado tarde, creo que no nos fueron 5 minutos finalmente. Pensamos llegar tarde, pero no fuimos tan tarde. Segundo, efectivamente tuvimos esta iniciativa aprovechando que venía Michel Maffezoli a una serie de eventos en otros lados, de venir a compartir aquí un poco en Petit Comité con todos los demás, con toda la población de la Flaxo y asociados, pues justamente para introducir un poco a partir del pretexto de los libros su obra. Y aunque se van a hacer comentarios de 2 libros que acaban de salir en el siglo XXI, pensamos, que sería pertinente que Michel diera un aporte general de su obra, de lo que ha venido haciendo en los últimos 30, 40 años. Desde el 79 creo que, como ustedes sabrán, Michel Maffezoli fue el que acuñó en algún momento dado el término de tribus, justamente como una metáfora para entender esos lazos que se generan emocionalmente entre las diferentes comunidades. Desde entonces ha tenido más de unos 20 libros publicados y traducidos a más de 12 idiomas. En este momento él fue el fundador y coordinador del Centro de Estudios del Actual o Cotidiano, que ahora se encuentra en Montpellier, y también el grupo de investigación de Sociología del Imaginario, junto con su profesor Gilbert Durand. No traía un currículum vitae, así que digo más o menos lo que uno ya sabe de él. Estuvo escrito, y digo estuvo porque hace poco, en junio pasado, hicieron la conferencia magistral se llama, de despedida, su última conferencia oficial, vamos a decirlo así, en París 5, René Descartes, en donde estaba a cargo de la cátedra Émile Durkheim, pues justamente esta cátedra que fundó el mismo sociólogo Émile Durkheim. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que hay toda una red de centros de estudios del actual cotidiano en Corea, en Brasil, en Asia, particularmente en China, y digamos que en la actualidad hay quienes consideran a Michel Maffezoli como uno de los pensadores más prolíficos en ideas y en producciones concretas en la sociología actual. Es, como algunos llamaron, es un caso porque es al mismo tiempo provocador para abrir la sociología a otros ámbitos que no sean nada más aquellos predominantes por un empirismo lógico. En fin, no soy el que tiene que hablar, yo nada más voy a traducir, voy a hacer mi mayor esfuerzo de traducir a Michel Maffezoli, porque lo traduzco en los libros, pero luego uno no es profesional en esto, así que tú puedes. Ahora sí se puede, como dicen ese adagio popular. Paso nada más a los comentarios de mis colegas, de los libros que son el pretexto para que después Michel nos hable de su trabajo. Muchísimas gracias, Nadia. En primer lugar, agradecerte, por supuesto, la iniciativa de hacer este vínculo entre el Colegio Mexiquense y la Flaxo para poder tener aquí a Michel Maffezoli. Y efectivamente, como tú decías, un poco los textos son más bien el pretexto como para dar una
una breve introducción a la charla que nos dará el autor de los libros que hoy se presentan. Yo voy a hacer un breve comentario, no se preocupen, son dos hojitas muy sencillitas que tienen como objetivo simplemente introducir el texto en el crisol de las apariencias. El texto de Maffesoli, que me toca comentar y que lleva bajo título El crisol de las apariencias, sugiere volver la mirada a las ideas fuerza que dan cuenta de la evidencia del objeto, la certidumbre del sentido común, la profundidad de las apariencias, la experiencia de la proxemia. Es una invitación para dejar de pensar en el deber ser social, una búsqueda que impregna buena parte de la teoría social moderna, por lo que pretende y más bien sugiere poner atención a la superficie del presente, al hacer ver, al dar que pensar. Un movimiento que busca rescatar esa premisa filosófica que sabiamente considera que la profundidad está en la piel, que da cuenta de la forma, el marco o la descripción de un momento y que hace posible describir por metáforas sucesivas una atmósfera. Desde la perspectiva del autor, este giro implica reconocer la necesidad de desplazar el hiperracionalismo que impera en las esferas del conocimiento académico hacia la sensibilidad de una sociología que intenta dar cuenta del hedonismo de lo cotidiano, esa irreprimible potencia que permite el florecimiento de la socialidad, ese espacio de contactos emocionales, donde se sostiene, gracias al principio de la proxemia orgánica, lo diverso y lo opuesto en la esfera de lo social. Resulta interesante que ayer preparaba la presentación de este texto y hoy en la conferencia que hubo en la mañana sobre epistemología de las ciencias sociales, ¿no? En la conferencia que dio Ambrosio Velasco, fue posible observar, por ejemplo, esta herencia de una retórica que busca explicar esta sensibilidad en la construcción de la ciencia mexicana a principios del siglo XIX y que hizo frente a un cierto positivismo de la Ilustración. En ese sentido, la conexión entre las conferencias de la mañana y lo que hoy y lo que encontré en el texto me parece fundamental. En la medida en que Maffesoli desplaza al centro las emociones, la estética adquiere un importante peso gravitacional. Y no solo se refiere con ello a las obras de la cultura, sino que la estética se trasvasa a lo político, a la vida económica, a la empresa, la comunicación de masas y las redes sociales, la publicidad, el consumo, en una palabra, lo cotidiano. Hace explotar por todos lados la sensibilidad y las energías societales, dando pauta a un consenso de sentimientos compartidos o sensaciones llevadas al límite que permite dar cuenta de cómo la estética se convierte en ética. Como el propio Maffesoli afirma, esto no resulta en ningún momento un proceso nuevo. Existen antecedentes de este tipo de ética en diferentes momentos de la historia. No obstante, el autor señala que en los tiempos actuales, que podríamos denominar posmodernos, su intensidad va en aumento, al punto de, cito, convertirse en parámetro esencial sin el cual ya no es posible administrar ninguna organización ni institución. Esta estética o sensualismo de la socialidad permite, y ese es el planteamiento con que cierra el libro, una lógica de la identificación que reemplaza la lógica de la identidad. Con esto el autor hace un planteamiento sugerente, que descentra la forma tradicional bajo la cual funciona cierta sociología hegemónica, del reino de las apariencias y la superficie profunda, hasta el planteamiento de una ética estética, pasando por las lógicas de la identidad, construye un panorama de una sociedad en la que renace, dice él, una nueva pluralidad de voces sociales. Como apunta Tacusel, la obra de Maffesoli se encuentra girando alrededor de dos ejes. El primero está constituido por sus estudios de antropología política, que desarrolla sobre todo en los textos señeros que ya comentaba Daniel, en la lógica de la dominación y en la violencia totalitaria. El segundo se compone de sus trabajos de la sociología comprensiva sobre la vida cotidiana. Cada eje refleja un momento del trabajo sociológico y no pueden verse como separados, ambos se cruzan constantemente. Para entender a cabalidad su perspectiva de lo cotidiano, para quienes están interesados en sumergirse en un pensamiento siempre provocador, sugiero volver o descubrir los trabajos del autor sobre los mecanismos de control social que se establecen en las sociedades contemporáneas. Teniendo este punto en el horizonte, es mucho más claro observar cómo se desplazan en una coreografía bien establecida los conceptos que forman parte de su obra, tales como potencia, la violencia social, la socialidad, lo societal, lo orgiástico en el sentido de emoción común, la fiesta, lo imaginario, lo ordinario, el conocimiento ordinario, la circulación simbólica, lo tribal. En última instancia, el llamado conocimiento ordinario,
a que también se apeló en algún momento en la reunión de esta mañana, que dibuja las relaciones de socialidad como estructuras esencialmente afectuales, nómadas y descentradas del poder estatal. Para Maffesoli, la relación entre la lógica de la dominación y la potencia se constituye en la oposición básica que contrapone el poder a la potencia o lo instituido a lo instituyente. Una dualidad que permite reinventar lo social. En el crisol de las apariencias se pone en juego esta tensión, pero se remarcan los distintos caminos de la potencia social, las distintas formas que producen una ética que brota de una estética. Consecuente con su posición, este libro es un mapa abierto a lecturas distintas, plurales, nos dice el autor. Es un libro hecho para que cada quien pueda festejarlo a su gusto, porque es una obra que navega en el inefable arte de vivir y la inagotable fecundidad de toda socialidad, señala el autor. Muchísimas gracias. Bueno, me toca presentar también como pretexto, en forma muy corta, el otro libro que es El ritmo de la vida, digamos, en donde el autor de alguna manera recupera una tradición que en algún momento fue fundante de las ciencias sociales, que es la filosofía de la vida, filosofía de la vida que viene de Nietzsche, pero que digamos que tiene su expresión más clara dentro de los pensadores clásicos en Simmel, digamos, ¿no? Y en un pensamiento de Simmel que ya se desarrolla a partir de una morfología de lo social. En esa articulación de la filosofía de la vida entra también lo que posteriormente va a ser un poco la fenomenología de Husserl, digamos, fenomenología sobre todo anclada más, creo yo, en el campo de la conciencia inmanente del tiempo, en donde se encuentra esta especie de fuerza de la vida, esta especie de fuerza brotante, fuerza creadora de la vida, en donde el fenomenólogo matemático da paso a un fenomenólogo que busca también un poco esta dimensión central, que es la estética, el aparecer de las cosas, digamos, ¿no? Esas cosas que de alguna manera deslumbran y que forman parte del mundo, que nos asombra, pero en el que estamos, y me parece que como una cuestión central, pero muy original, creo yo, del autor, es recuperar esta dimensión de la vida en este espacio cotidiano, en esta cosa que, digamos, en nuestras sociedades burguesas rutinizadas perdemos, o lo banalizamos, o lo rutinizamos, pero en este espacio cotidiano aparece algo, digamos, una suerte de superficie de observación del sociólogo, digamos, ¿no? Una suerte de superficie de fenómenos que de alguna manera entran a demostrar una distancia, creo yo, y es también un poco algo de lo que estaba hablando Nelson, una distancia con los saberes instituidos, de las ciencias sociales, de la sociología sobre todo, de una lectura de las ciencias sociales que también, digamos, convierte no solamente a Simmel, pero también convierte a Weber en un individualista metodológico, y sin embargo creo yo hay una exploración mucho más allá de esto, una exploración mucho más, digamos, superficial pero profunda a la vez, digamos, ¿no? En esta superficie me parece a mí importante, que es la recuperación de la dimensión estética, de esta dimensión del aparecer, como una dimensión nuclear para creo yo también para renovar un poco esta dimensión de la cotidianidad, digamos, ¿no? Y en esta esfera estética, en esta dimensión estética, en este aparecer, uno encuentra estas, por decirlo así, estas intensidades de la vida, digamos, ¿no? Estas intensidades de las cosas diferentes que se van creando, digamos, ¿no? Una potencia de creación, una potencia de figuración, una potencia también de imaginación, digamos, que es íncita a la vida misma, que es íncita a nuestra conformación como seres humanos y a nuestra coexistencia, a nuestra convivencia, y que las ciencias sociales también han dejado un poco al margen en sus preocupaciones mucho más racionalizantes, racionalistas, mucho más cientificistas, y que de alguna manera el autor propone recuperar esa dimensión, digamos, ¿no? Y en esa dimensión también hay una clave importante de entender cómo las cosas se mueven, digamos, y cómo somos parte de esas cosas que se están moviendo, que se están generando, digamos, ¿no? Y ya, digamos, escapar un poco a las dicotomías subjetivo-objetivo,
digamos, para dar lugar a las cosas que aparecen, a los fenómenos, a esta estética, digamos. Y en ese sentido, yo creo que en esta idea del ritmo de la vida, en este libro del ritmo de la vida, en algún momento lo dice, digamos, ¿no? Este ritmo, este rizoma, esta especie de corriente subterránea, digamos, que se mueve, digamos, ¿no? Y que se manifiesta en esta cotidianidad, en estas formas de estar en conjunto con nosotros, en esta forma de ser con las cosas. Y aquí yo creo que también hay algo del asombro, digamos, ¿no? El asombro que con el que uno encara la disciplina, digamos, ¿no? Y el asombro que para mí, por lo menos, me recuerda a las primeras lecturas de Simmel siempre, de esa capacidad de descubrir en el asa o en la puerta determinados fenómenos de tales profundidades, pero de tales banalidades, que nosotros mismos los banalizamos, que nosotros mismos lo damos por descontados. Y un poco eso me parece a mí la recuperación también en parte de la fenomenología, digamos, ¿no? De volver a las cosas mismas, como decía Husserl, digamos, ¿no? En su vivencia, en su vivir, digamos. Y en ese punto, este libro es una invitación, digamos, ¿no? Es una invitación, una apuesta a volver a descubrir ese ritmo de la vida, a descubrir esa potencia, que por un lado también nuevamente es una articulación sugerente del autor, esta articulación entre lo arcaico y lo tecnológico que es propio de esta condición postmoderna, en donde descubrimos ciertas tendencias que, un poco nuevamente, volviendo a esto que estaba diciendo también, me parece a mí, en el pretexto de Nelson, digamos, ¿no? Esta recuperación de nuestras historias de las disciplinas, más allá del positivismo, más allá de las visiones positivistas, está un poco ese asombro, está un poco esa curiosidad por las cosas, un poco también como dice el autor, digamos, no ese amor por los hechos, amor fati, digamos, que es un amor por el mundo, digamos, ¿no? Un amor por cómo late el mundo, digamos, ¿no? Qué es lo que alma, qué es lo que anima este mundo, digamos, ¿no? Qué es lo que nos hace latir, digamos, qué es lo que nos hace vivir. Y en ese punto, ahí hay, me parece a mí, una apuesta y una sugerencia del autor en este ritmo de la vida, digamos, ¿no? Yo lo invito a leer, me parece extremadamente interesante, y bueno, y es nuevamente una mirada para poder volver a refrescar un poco nuestra tradición sociológica tan esclerotizada y tan acartonada y tan burocratizada. Muchas gracias por estar acá. Bueno, pasamos a la intervención de Michel Maffesoli. Merci beaucoup. Muchas gracias. De ce que vous venez de dire et puis de votre présence ici également. De lo que acaban de decir y de su presencia igualmente. Je prie de m'excuser, je parlerai en français, mais Daniel Guiterres est un bon traducteur. Bueno, hablaré en francés, me excusarán, pero bueno, y aquí tenemos a Daniel Gutiérrez que dice que soy un buen traductor. Alors, c'est pas une conférence, c'est ça que ça veut dire, charla. Charlas, conférence, conférence, conferencia, charlas, tipo... Une causerie, d'accord, j'aime bien ça, une causerie. Me gusta hablar de charlas, de causería, está mejor que conferencia. De salon, en quelque sorte. Algo así como en un salón, una pequeña sala. J'ai plus envie de faire des grandes conférences, c'est vrai. Porque yo no tengo ganas de dar grandes conferencias, ciertamente. Mais c'est dommage, j'étais tout à fait intéressé et en accord avec ce que vous venez de dire, l'un et l'autre. Es una lástima porque en realidad lo que acaban de decir estaba interesado y en acuerdo de lo que venían diciendo. Sinon, je suis toujours gêné et étonné quand on dit que je suis un provocateur. Yo soy siempre sorprendido cuando dicen que yo soy un provocador. Je suis un petit bourgeois classique, non? Yo soy un pequeño burgués clásico. Tandis que le provocateur serait l'anarchiste. Mientras que el provocador sería un anárquico, ¿no? El anarquista. À moins qu'on se souvienne qu'en latin, le mot provocare, c'est appelé en avant. A menos que uno recuerde que la palabra provocare en latín quiere decir llamar hacia adelante. Alors là, oui. Entonces en ese sentido sí. Parce que les sciences
sociales dans nos universités sont devenues très ennuyeuses. Porque las ciencias sociales en nuestras universidades se han vuelto muy aburridas. Et bien sûr, je suis poli en disant ennuyeuses. Y evidentemente soy amable al decir que son aburridas. Mais elles sont devenues très dogmatiques. Pero sí se han vuelto bastante dogmáticas. Puisque vous avez cité 2 ou 3 fois Simmel, Ya que ustedes han citado 2 o 3 veces a Simmel, il est important de réfléchir à la forme. entonces es importante reflexionar en la forma. Mais actuellement, la forme est devenue une formule. Pero en la actualidad una forma se ha convertido en una fórmula. Et du coup, ça devient très inintéressant Y de repente se vuelve muy poco interesante. et ça n'intéresse plus personne. Y ya no le interesa a nadie. Là, il y a un vrai problème, Y ahí sí hay un verdadero problema. une espèce de déconnexion existant entre l'intelligentsia et le peuple. Esta especie de desconexión que hay entre la inteligencia académica y el pueblo. Et de ce point de vue, c'est en effet important, c'est ça la phénoménologie, Desde ese punto de vista, efectivamente, es importante la fenomenología. de revenir aux choses, Y de regresar a las cosas, dans ce qu'elles ont de concret. en eso que tienen de concreto. Et moi, pour ma part, dans tous mes livres, j'essaie, au-delà ou en deçà des théories, Yo, de mi parte, en los libros, he tratado de ir más allá y de manera más cercana en mis propuestas, de revenir à ces choses sociales. de regresar a esas cosas sociales, qui, elles, sont totalement irréfragables, qui ne peuvent pas se couper, se briser. y que estas cosas son justamente, no se pueden cortar, no se pueden decorticar. Et d'une certaine manière, peut-être que c'est cela que Simmel appelait le roi clandestin d'une époque. Y quizás es eso lo que Simmel llamaba en su momento el rey clandestino de su época. C'est-à-dire, finalement, au-delà de ce qui est justement le pouvoir apparent, Es decir, justamente más allá de lo que es el poder aparente, voir ce que moi j'ai essayé d'appeler la puissance réelle. hay que tratar de ver justamente eso que yo traté de llamar la potencia real. Alors, bien sûr que mon inspiration essentielle, Por supuesto que mi inspiración es esencial, c'est en effet cette philosophie de la vie es en efecto la filosofía de la vida, qui est nietzschéenne, que es nietzscheana. mais je rappelle également que on la retrouve bien sûr chez Simmel Pero lo recuerdo también que lo encontramos en Simmel et chez Weber. y también en Weber. Et c'est à partir pour moi de cette préoccupation dans le sens philosophique, de ce souci Y es precisamente en el sentido filosófico de esta preocupación, de esta inquietud, que j'ai essayé d'élaborer non pas 20 livres mais 30 livres. que he tratado de hacer no 20 libros, 30, Si je fais le calcul, si hago el cálculo de mis libros, comme un petit boutiquier, un petit apothicaire. como un pequeño librero, así que hace sus cálculos de sus propios libros. Et cela à partir de 2 grandes perspectives. Y eso a partir de 2 grandes perspectivas, En effet, le quotidien, efectivamente lo cotidiano, en rappelant quelle était pour moi cette équation fondamentale de Max Weber, que recordando que era la ecuación fundamental de Max Weber, être à la hauteur du quotidien. estar a la altura del cotidiano. Là, c'est un paradoxe. Eso es una paradoja. Être à la hauteur de ce qui est en bas. Es decir, estar a la altura de eso que está abajo. C'est ça la banalité. Eso es la banalidad. Là encore une position nietzschéenne disant les vraies révolutions avancent sur les pas des colons. Ahí una vez más una posición revolucionaria, una posición nietzscheana, donde habla que las revoluciones Avancent sur les pas des colons. están avanzando sobre el paso de los mismos colones. Non, pas des colons. Colons, c'est Ah, de las palomas. Il faut voir que je corrige son espagnol. Que las grandes revoluciones van al paso de las palomas. C'est-à-dire à bas bruit. Es decir, con un ruido bajo, un poco silencioso. Et la deuxième perspective, qui est la mienne, Y la segunda perspectiva, que es la que yo propongo, qui est en effet cet imaginaire. es este imaginario. Et comme le soulignait Nelson tout à l'heure, pour moi l'imaginaire c'est l'atmosphère. Como lo subrayó Nelson hace un momento, el imaginario es justamente esa atmósfera. Là aussi c'est un des grands concepts de la pensée allemande
Eso también es uno de los grandes conceptos del pensamiento alemán. qu'on a du mal à traduire en français, je ne sais pas comment vous le traduisez en espagnol, mais qui est le Stimmung. On ne dit pas, on ne le traduit pas, Stimmung. Que es el Stimmung en alemán, que tenemos dificultad de traducirlo en francés, no sé cómo lo hayan hecho aquí en español. C'est cette idée de tonalité. Que es esta idea de tonalidad. Ce que Schütz a appelé la syntonie. Es lo que Schütz llamó la sintonía. Donc, dans le fond, le fait que on est tributaire, on est dans le sens logique du terme, déterminé. En el sentido justamente tributario, es como si estuviéramos determinados par le climat. Por el clima, el medio ambiente. Quelque chose qui est nébuleux. Aquello que es nebuloso. Vaporeux. Vaporoso. Qui n'arrive pas à se peser en quelque sorte. Impondérable. Es un imponderable que no logra pesarse. Et pourtant, c'est cet impondérable qu'il faut comprendre. Y sin embargo, es este imponderable que hay que entender. Parce que comme il y a du changement climatique stricto sensu, porque así como hay stricto sensus cambios climáticos, il y a aussi des changements climatiques spirituels. también hay cambios climáticos espirituales. C'est ça l'esprit du temps. Eso es el espíritu del Et tiempo. pour moi, l'imaginaire, c'est pas autre chose Y para mí el imaginario no es otra cosa más que que ce changement climatique. ese cambio climático. Et donc, du coup, pour moi, le travail de nos disciplines, Entonces, de golpe, yo digo que el trabajo de nuestras disciplinas ce n'est plus d'être un sociologue, un philosophe, un machin, un chose. ya no es tratar de ser sociólogo o filósofo y lo que sea, Peut-être un climatologue, ¿por qué no un climatólogo? qui va, ce que je vais appeler, qui va renifler, en quelque sorte, comment se constitue et se pense l'être ensemble. Que justamente va a oler, va a sentir cómo se constituye este ser en conjunto. Bien, alors, je ne vais pas parler, puisque vous le connaissez, mes livres, je ne vais pas parler de la tribu, je ne vais pas parler du nomade, je ne vais pas parler de Dionysos, etc. No voy a hablar de mis libros, de la tribu de Dionisos, porque bueno, ahí están, los conocen. Là, je vous renvoie à mes livres. Los remito a mis libros, a mis 30 libros. Ah, no, eso no lo digo. Je vais vous faire une espèce de proposition, Voy a hacer una especie como de propuesta de résumé de ce qu'était ma sensibilité théorique. de resumir lo que era mi sensibilidad teórica. Depuis donc ce que j'ai publié en 1973. De aquello que yo publiqué en 1973. Je pense que dans une œuvre quelconque, Pienso que en cualquier obra que uno escribe on a une seule idée à dire. hay solamente una sola idea a decir. Et puis on va les dire de diverses manières, etc. Mais Y lo diremos de diferentes maneras, pero on va les répéter, les corriger. repetir, corregirlas. Et plus on devient vieux, plus on les répète. Y entre más viejos, más repetimos. Mais on a une idée obsédante, Pero seguro tenemos una idea obsesiva. une obsession. Una obsesión. Honnête obsession, bien sûr. Une honnête obsession. Una obsesión honesta, porque C'est pas du tout érotique, machin chose, c'est pas des fantasmes. no son fantasmas o de lo erótico. Eso va por otro Non, lado. mon obsession, Mi obsesión elle est en effet sur ce rapport entre le pouvoir et la puissance. se establece justamente en lo que es el poder y la potencia. Et que je formule aussi d'une autre manière, et c'est ce que je propose ici à votre réflexion aujourd'hui, Y que yo lo he formulado de diferentes maneras, y es esto lo que les voy a proponer el día de hoy, le drame et le tragique. es el drama y lo trágico. Étant entendu que très souvent on utilise l'un pour l'autre, Entendiendo bien que muy seguido utilizamos uno por el otro y al donc revés. à mon sens il y a une grande séparation entre une conception dramatique et une conception tragique. Mientras que para mí hay una verdadera separación entre una dimensión trágica y una dramática. Et la modernité est dramatique. Y la modernidad es dramática. Et pour moi la postmodernité, ou la prémodernité et la postmodernité, Y la posmodernidad y la premodernidad son trágicas. sont tragiques. Et il y a là ce balancement qui me paraît être, qui va ensuite, comment dire, induire
une attitude de connaissance, c'est-à-dire une attitude épistémologique. Es ahí donde vas a encontrar el balanceo, donde se va a integrar una actitud de conocimiento, una actitud epistemológica. C'est ça, d'ailleurs ce mot très simple, De hecho está ahí, esta palabra que es tan sencilla, qui était le mot de Michel Foucault, épistémé, la palabra de Michel Foucault, episteme. Qui, quand il parle de l'épistémé, par opposition à la théorie, Cuando él habla del episteme en oposición a la teoría, il dit le fait de se penser et de s'organiser. es el hecho de pensarse y de organizarse, Il y a une relation dialogique que hay una relación dialógica entre le penser et l'organisme. entre el pensamiento y la organización. Mais cet épistémé Pero este episteme va être, encore une fois, tributaire, bien évidemment, du grand principe qui va mouvoir une époque à un moment donné. va a ser tributario de estos grandes principios que van a mover una época en un momento dado. Et là encore, notre travail de pensée Y una vez más ahí nuestro trabajo de pensamiento est de repérer un principe. es de detectar esos principios. Je considère que il faut revenir toujours aux étymologies. Considero que hay que siempre regresar a las etimologías. Et le principium, c'est ce qui est fondamental, ce qui sert de base. Y el principio no es eso que es fundamental, que sirve de base. Et le principe, c'est le princeps, c'est-à-dire le prince, c'est-à-dire ce qui va faire autorité. Pero también el principio es eso que hace el príncipe, eso que va a ser autoridad. Donc il faut repérer quels sont les principes d'une époque donnée. Hay que detectar cuáles son los principios de una época dada. Deuxième petite précaution sémantique, Segunda pequeña precaución semántica, c'est que, là encore, en grec, on n'y fait pas attention, mais le mot époque, una vez más ahí por ejemplo la noción en griego de época époque c'est la parenthèse. es el paréntesis. Donc une parenthèse s'ouvre et une parenthèse se ferme. Un paréntesis se abre y se cierra. Et c'est en ce sens qu'on peut dire ça vaut ce que ça vaut. Moi je sais bien que c'est pas l'idéal de faire une distinction entre modernité et post-modernité. Y ahí pues valoren lo que vale o no. Yo sé que puede ser un poco precautorio hacer una distinción entre modernidad y posmodernidad. Mais disons que sous chacun de ces termes, il m'intéresse davantage de repérer ce qu'est le principe qui meut une manière de se penser et d'être. Pero que justamente me interesa ver cómo en cada una de estas épocas hay principios que adelantan formas de pensamiento. Alors, le principe de la modernité, j'ai dit, est dramatique. Yo dije entonces que el principio de la modernidad es dramática. Je précise tout de même Hago una especificación que, à la différence de ce qu'il est habituel historiquement de dire ce qu'est la modernité, a diferencia de lo que ha entendido decir sobre lo que es históricamente la modernidad, pour moi la modernité commence avec Saint-Augustin. para mí empieza con San Agustín. C'est-à-dire fondamentalement ce qui va être la tradition judéo-chrétienne, fondamentalement. Fundamentalmente lo que quiere decir la tradición judeocristiana. Et alors quand je dis dramatique, Cuando digo dramático, en grec, drao, dramein, en griego draos dramein, ça veut dire ce qui a un déroulement avec une solution, une résolution. es que hay un desarrollo con una solución y una resolución, Et une mentalité ou un principe dramatique y un pensamiento y una mentalidad dramática, consiste à avoir cette conception, somme toute optimiste. tiene que ver con esa especie de relación que todos somos optimistas. Il y a une solution. Es porque hay una solución. Et on retrouve ce principe, je dirais, de Saint-Augustin à Karl Marx. Y encontramos justamente este principio desde San Agustín hasta Carlos Marx. Souvenez-vous, je reviendrai là-dessus, mais au début de la question juive de Karl Marx, Recuerden ustedes, aunque voy a regresar al respecto, en el principio del libro de la cuestión judía de Marx, chaque société ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. cada sociedad no se plantea los problemas más que aquellos que pueden resolverse. Dans cette petite formule, Y en esta pequeña fórmula on a typiquement la conception dramatique du monde. tenemos una visión típica dramática del mundo. Alors, a contrario, De manera contraria, cela veut dire eso significa que le mal n'a pas d'existence en soi. que el mal no tiene existencia en sí mismo. Je prends ici
puisque j'ai dit Saint-Augustin, Karl Marx. Hein. Recuerden los autores que mencioné, Agustín y Marx. Dans la perspective augustinienne, c'est-à-dire dans la perspective judéo-chrétienne, En la perspectiva sanagustiniana, es decir, en la judeocristiana, le mal, si je le dis en latin, n'est qu'une privatio boni, c'est-à-dire n'a pas d'existence en soi, ce n'est qu'une privation du bien. si lo decimos en latín, bueno, el mal es una privación del bien, eso significa el mal. C'est-à-dire, le mot en logique privation, De manera lógica, la palabra privación ça veut dire que ce n'est pas une vraie substance, es que no es una verdadera sustancia. c'est un creux Es como si fuera un crisol, un hueco qu'on va remplir. que vamos a llenar, un hueco que vamos a llenar. Alors, par exemple, le péché, Como por ejemplo el pecado, on peut dépasser le péché. podemos superar el pecado. Ensuite, on va dépasser le mal, Después vamos a superar el mal, on va dépasser la dysfonction, superar la etc. disfunción, etc. C'est ça, vous voyez, qui est, je dirais, si on veut bien comprendre, le cœur même. Es ahí, como ven, si queremos encontrar justamente en el seno, el corazón de Je dirais le cerveau reptilien, lo que yo llamaría el cerebro rectilíneo, de notre manière de penser et d'organiser le monde. de nuestra manera de pensar y organizar el mundo. Voilà, il est là-dessus. Y ahí, aquí lo vemos. Il n'y a qu'un Dieu bon, Solamente hay un Dios que es bueno, parce que même Lucifer n'est qu'un ange déchu. porque incluso Lucifer no es más que un ángel caído, C'est pas un vrai Dieu. no es un verdadero Dios. Alors que dans d'autres traditions culturelles, Mientras que en otras tradiciones il y culturales a les dieux mauvais, les dieux bons, il y a tenemos los buenos, un los malos, partage, si vous voulez. se Moi, comparten. je dirais que c'est là, voilà le principe. Es ahí donde yo veo el principio. Et c'est à partir de ce principe qui va être régulateur, organisateur, Y es a partir de este que va a ser regulador y organizador, que vont se constituer nos diverses institutions sociales. a través de las cuales se van a constituir las diferentes instituciones sociales en las que vivimos. Corrélativement à ce que je viens ici de dire, De manera correlativa a lo que acabo de decir, la deuxième spécificité la segunda especificidad de cette tradition moderne, de esta tradición moderna c'est que finalement, c'est une conception du monde qui repose sur la sotériologie. es esta visión del mundo que descansa sobre la soteriología. Et il faut retenir ce mot de sotériologie, Para retener bien esta palabra de soteriología, parce que c'est une exception culturelle. porque es una excepción cultural, La sotériologie, c'est-à-dire qu'il y a un salut. porque en la soteriología significa hay una salvación, Alors, il y a un salut individuel après la mort, una salvación individual después de la muerte, ou il y a un salut de la société. o también hay una salvación de la sociedad. Saint-Augustin, Karl Marx. Y ahí vemos a Santo Agustín y a Karl Marx. Et on voit bien, si vous voulez, comment tout cela repose sur une sensibilité de la perfection. Y vemos ahí como todo esto descansa en una sensibilidad de la perfección, Perfection individuelle, sea individual, perfection collective, colectiva, c'est la société parfaite. que es la sociedad perfecta. Et cela va se culminer Y eso justamente va a culminar au XIXe siècle. en el siglo XIX. Là, je considère que le XIXe siècle est le grand siècle de la modernité. Para mí el siglo XIX es el gran siglo de la modernidad, C'est l'apogée, en quelque sorte, de cet encheminement. que es el apogeo de este encaminamiento, Et c'est à ce moment-là que s'élaborent les théories de l'émancipation. que es justamente en ese momento donde se elaboran las teorías de la emancipación, Les grandes théories socialisantes, marxisantes ou autres, peu importe. las grandes teorías socializantes, Moi, marxizantes, je préfère rester poco importa. sur cette idée d'émancipation. Yo me quedo en esta idea que las junta todas, que se llama emancipación. Et d'une certaine manière, De una cierta manera, même si elle ne se réfère pas à une prise de position consciemment marxiste, incluso si no se refiere exclusivamente a una posición marxista, toutes nos sciences sociales et humaines sont de l'ordre de l'émancipation. todas nuestras ciencias sociales y humanas están en el orden de la emancipación. Elles sont pour moi bourgeoises. Son entonces burguesas, Enfin, je dirais bourgeoisistes. es más burguesistas. Socialisme ou capitalisme, c'est kiff-kiff, c'est la même chose. Socialista o capitalista es lo mismo. C'est-à-dire, on veut sauver le monde. Es decir, queremos salvar el mundo Il y a un sauveur. y hay un salvador.
c'est le Christ que puede ser el Cristo ou le prolétariat, o el proletariado, c'est la même chose. que es lo mismo. Donc il s'agit, à bien des égards, En muchos- d'arriver à cette grande théorie de la perfection. Entonces, en muchos al respecto, se trata de llegar a estas grandes teorías de la Voilà emancipación. quel est notre inconscient collectif. Ese es nuestro inconsciente colectivo. Et voilà ce qui est au fondement même d'une conception moraliste Y ahí donde des vemos sciences una sociales. concepción moralista de las ciencias sociales. Donc, c'est Nelson qui le rappelait tout à l'heure, Nelson, que lo recordó hace un momento, c'est ce que Max Weber a appelé la logique du devoir être. es lo que Max Weber llamó la lógica del deber ser. Et qu'on le veuille ou non, qu'on y fasse ou pas attention, Lo querramos o no, hagamos atención o no. pas vous au Flaxo, parce que vous êtes des hommes libres, des femmes libres, No hablo de Flaxo, pues son hombres y mujeres libres. mais je vois dans mes universités en Europe, Pero lo que compete en las universidades en Europa, il y a cette espèce de moralisme très fort. hay esa especie de moralismo muy fuerte. On veut sauver le peuple, Queremos salvar al pueblo, mais le peuple, il n'a pas besoin de nous. pero el pueblo no tiene necesidad de nosotros. Voilà, en fait, ça, c'est autre chose. Bueno, pero eso es otra cosa. Alors, la troisième caractéristique, La tercera característica c'est, dans le fond, ce que nous pratiquons sans bien y faire attention, es eso que nosotros todos participamos sin darnos cuenta, notre instrument épistémologique, que es nuestro instrumento epistemológico, qui est la dialectique. que es la dialéctica. Thèse, antithèse, synthèse. Tesis, antitesis y Et síntesis. on va considérer Y vamos a considerar que la démarche scientifique que el enfoque científico va reposer sur ce processus ternaire. va a descansar sobre ese proceso terniario, Permettra, si je fais référence à ce que je disais depuis tout à l'heure, que permitirá así, con lo que estaba diciendo hace un momento, de dépasser le péché, le mal, le dysfonctionnement. de superar el mal, el pecado y el disfuncionamiento. Et le concept hegelien Aufhebung, Y este concepto hegeliano de Holfebum lo encontramos ahí. et je dis bien que l'on en soit ou pas conscient, Y bien específico, bien, lo sepamos o no, on a dans cette démarche dialectique conscientes o no, estamos en este enfoque dialéctico, la traduction logique la traducción lógica de ce que j'ai appelé depuis tout à l'heure une conception dramatique du monde. de lo que llamamos desde hace un momento una visión dramática del mundo. Retenez ça, résolution, solution. Ténganlo en mente, resolución, solución. Un petit apologue pour conclure cette première partie, Hagamos una apología para concluir esta primera parte, que j'emprunte à mon maître Gilbert Durand. que yo se lo retomo de mi maestro Gilbert Durand. Il montre que quand on regarde sur la longue durée des histoires humaines, Y muestra que cuando vemos de larga duración las historias humanas, il y a, dit-il, deux régimes. hay dos cosas, como dice él, dos Il regímenes. appelle deux régimes. Bon. Et dans le fond, tout ce qui a trait à ce que je viens de dire, la sensibilité moderne, il faudrait dire sensibilité moderne, Y todo lo que tiene que ver con esto que yo llamé los trazos, la sensibilidad moderna, c'est un régime diurne de l'imaginaire. es un régimen diurno del imaginario. C'est les lumières. Son las luces. Et quand Durand repère ce régime diurne de l'imaginaire, Y cuando Durand justamente detecta este régimen diurno del imaginario, dans la littérature, dans la peinture, dans les arts en général, etc., en diferentes espacios como el arte, la literatura, etc., il montre que ce sont on retrouve toujours ce qu'il appelle des objets contondants. da cuenta que nos encontramos con estos objetos contundentes que se completan, Non, contondants, ça veut dire qu'ils sont dressés. que son adiestrados, que son moldeados. Alors, les trois objets contondants que l'on... Contondant, plus là ce mot, contondant, c'est dressé. C'est le glaive. Y los tres que tenemos es la hoz, Non, o el glaive. non, le glaive, c'est l'épée. Por eso Comment vous appelez ça? la hoz. El martillo. L'épée, la spada. Se le dijeron el comunismo. Non, c'est pas le marteau. No, c'est pas le marteau, c'est un couteau comme ça. Non plus, non, c'est pas la faucille. Non, c'est pour ça que je veux corriger. Non, c'est l'épée, comme on dit. L'espada. C'est-à-dire l'épée dressée, l'épée de la justice. L'espada de la justicia, Qui va
tranche coupée le vrai du faux, que va a justamente cortar lo que es falso de lo verdadero, le mal du bien, etc. el mal del bien. Donc c'est le glaive, Entonces ese es c'est le el symbole espadón, de la justice, espadón de la c'est justicia, le symbole de la raison. el símbolo de la razón. Là c'est plus difficile à dire, le socle de la charrue, c'est-à-dire ce qui est l'élément Ese es más difícil decirlo, pero este como especie de carril de la rueda, de la charrue qui va creuser la terre, de le socle. la carreta que va a justamente cortar la tierra. Et le troisième, c'est le phallus dressé. Y el tercero es justamente el phallus que Dressé. se adiestra, se moldea. Et on a là, si vous voulez, quelque chose qui traduit cette espèce d'activité sur soi et sur le monde. Y ahí vemos en estas tres figuras eso que traduce esta actitud de uno hacia el mundo. Pour moi, c'est dans le fond, c'est ce qui caractérise essentiellement cette sensibilité dramatique, c'est-à-dire une structure verticale. Para mí esta estructura vertical es lo que caracteriza justamente Qui esta va être actitud dramática, le fondement même, en quelque sorte, que va a ser el fundamento mismo incluso, de ce qu'on peut appeler le substantialisme moderne, que es lo que llamaríamos el substancialismo moderno, et qui va s'employer dans tous les domaines à expliquer le monde. y que se va a emplear justamente en todos los dominios a explicar el mundo. Et j'insiste sur ce mot d'explication. Y insisto en esta palabra de explicación. Explicar, et en latin, ça veut dire on enlève les plis. Es decir, explicar en latín significa quitamos los pliegues, Rien n'est obscur. nada está oscuro, Tout est sous le regard de la raison. todo está sobre la mirada de la razón. Voilà ce qu'est ce régime diurne. Y ahí lo que es este régimen diurno, Dans le fond, c'est ce qui est au fondement même de tous les grands systèmes sociaux qui vont culminer au XIXe siècle, mais dont les racines sont très anciennes. donde las raíces son muy antiguas, pero es ahí en donde vamos a ver justamente donde se dirige todo este pensamiento de lo dramático, lo moderno. Voilà d'où l'on vient. De ahí es donde venimos. Et à mon sens, c'est cette époque qui est en train de se fermer actuellement. Y desde mi punto de vista es esta época en que está cerrándose. Et c'est ce qu'on va traduire d'une manière comme ça, maladroite, imparfaite, Es esto que vamos a traducir de una manera torpe, un poco imperfecta, par le mot de crise. con la palabra de crisis. Mais la crise n'est pas économique, Pero la crisis no es económica, elle n'est pas financière. tampoco financiera. Directement, on va prendre la conséquence pour la cause. Estamos tomando la consecuencia por la causa. Et pour moi, la cause, Y para mí la causa elle est justement dans un changement de principe. es justamente en un cambio de principios. Et c'est là où, à mon sens, il y a cette autre sensibilité qui est en train d'émerger actuellement, Y es para mí justamente donde vemos esta otra sensibilidad que está naciendo, pré-moderne, que es premoderna, post-moderne. postmoderna. Mais à mon avis, une liaison intime entre cette pré-modernité et cette post-modernité naissante. Para mí hay una relación íntima entre esta premodernidad y posmodernidad nacientes. Et c'est le sentiment tragique de l'existence. Y es el sentimiento trágico de la existencia. Vous voyez, avant de le préciser, Vean ustedes, antes de especificarlo, on dit que le tragique decimos que el trágico est, le mot vous l'avez en espagnol, c'est aporique. lo trágico, ustedes se tienen esta palabra, es apórica. Aporein, alpha privatif porein, aporein en grec, ça veut dire sans solution. Y en griego aporein significa sin solución. Et voilà, à mon sens, quelle est cette sensibilité en gestation. Y ahí es donde vemos esta sensibilidad en gestación. Et voilà ce qui nous chagrine énormément. Y eso es lo que nos hace mal, Il n'y a pas de solution. nos hace incómodos. No hay solución. Il faut faire avec, Hay que hacerlo con, hay que arreglárselas con, s'accommoder, acomodarse, s'ajuster. ajustarse. On peut trouver des expressions beaucoup plus triviales et beaucoup plus grossières, Y sin duda podemos encontrar expresiones más triviales y más groseras al respecto, que je ne dirai pas ici, que no las voy a decir aquí, mais qui, à mon avis, caractérisent cette autre sensibilité. pero que desde mi punto de vista caracterizan esta otra sensibilidad. Vraiment, là, cette épistémie, Es decir, este episteme, dans le sens que je disais il y a un instant. en el sentido que decía hace un momento. Alors, du coup, on n'est plus dans une explication du monde, Y de repente ya no estamos en una explicación del mundo, mais je dirais dans une implication au monde. sino en una implicación del mundo. Pour moi, c'est ça, amor fati, amor mundi.
Para mí es eso, amor fati, amor mundi, d'origine nietzschéenne. que es de origen nietzscheano. S'accorder à ce qui est, Acordarse, acomodarse a lo que está allí, et ce qui conduit à aimer ce monde. y lo que conduce a amar este mundo. Non pas attendre un autre monde, après, No para alcanzar otro mundo después, qu'il soit céleste ou qu'il soit terrestre. sea terrestre o celeste. Voilà, je dirais, le point nodal. Es para mí ahí el punto nodal, Voilà le retour aux choses. que es el regreso a las cosas, C'est la chose. a la cosa. Cette chose auquel on est confronté, c'est un processus d'accommodement. Esta cosa que estamos confrontadas es un proceso de acomodamiento. Comment Entonces, je vais, avec ma paire de lunettes, m'accommoder à l'espace, m'accommoder aux gens qui sont dans cet espace donné. como yo con mi par de lentes voy a acomodarme al espacio que está y a los otros que están ahí. Et alors du coup, on n'est plus dans une philosophie de l'histoire avec un grand H, Y de repente ya no estamos con una filosofía de la historia con gran H, mais toutes ces petites histoires de la banalité quotidienne. pero esas pequeñas historias de la banalidad Et cotidiana, on voit bien que las vemos ce bien. glissement de l'histoire aux histoires. Ese deslizamiento entre la gran historia y las pequeñas Et, historias. c'est ce glissement-là Y es en ese desliz que épistémologiquement et méthodologiquement, on a du mal à accepter. que de manera epistemológica o metodológica tenemos un poco de dificultad a acceder. Voilà là où on peut être un provocateur, Y ahí es donde podemos ser un provocador, en montrant qu'il y a ce glissement qui est fait. mostrando que hay ese desliz que está hecho Et qui renvoie, si je prends une idée de Giordano Bruno, y que nos remite, si tomo la idea de Giordano Bruno, à la pluralité des mondes, a la pluralidad de los mundos, à la complication. a la complicación. Et on nous a habitués épistémologiquement à penser la simplicité, l'unité. Y nos han acostumbrado a pensar la complicidad con la simplicidad, con la unidad. Je rappelle tout de même cette formule d'Auguste Comte, Incluso les recuerdo que esta fórmula de Augusto Comte, par laquelle il définissait la sociologie, a través del cual definía la sociología par laquelle il définissait la société, y que definía la sociedad, reductio ad unum. reductum ad unum. Voilà, c'était ça, son slogan. Ese era su eslogan, si quieren. Et je pense que Comte, qui était un fou génial, Y que yo pienso que Comte, que era un loco, pero un genio, c'était un compatriote à moi. era un compatriota mío, de mi país. Je l'aime beaucoup. Lo aprecio bastante. Mais c'était un fou. Pero un loco. Il n'en reste pas moins que, justement, dans ces deux petites formules, No significa que, de todas maneras, en esta pequeña fórmula, dans le sens étymologique du terme, il caractérisait, il donnait le caractère de l'époque. il daba de manera epistemológica el carácter de esta época. Le caractère, ne l'oublions pas, ça veut dire l'empreinte. El carácter, no lo olvidemos, es la huella. Donc quelque chose qui va réduire la pluralité à l'unité Aquello que va a reducir la pluralidad a la unidad. et fondamentalement, Y de manera fundamental, le 19e siècle, dans cette formule kantienne, en el siglo XIX, en esta fórmula kantiana, ne fait que rendre profane no nos lleva más que de manera profana le monothéisme judéo-chrétien. a un monoteísmo judeocristiano. Font en réduisant la pluralité des lieux à un seul Dieu, la pluralité des valeurs à un ensemble de valeurs. Que en el fondo no es más que la reducción de una pluralidad de dioses a un solo Dios, la pluralidad de valores a un solo valor. Voilà pour moi, si vous voulez, ce que par après j'ai essayé de déterminer entre pouvoir, puissance, Y ahí en donde para mí es lo que he tratado de hacer, la diferencia entre poder y potencia, social, sociétal. social y societal. Et on va décliner avec d'autres notions, bien sûr, que j'ai essayé de montrer, les tribus, le nomadisme, Dionysos, etc. Mais ce ne sont que des notions pour chaque fois un peu préciser cette distinction que je viens de dire. Y justamente con diferentes nociones vamos a lograr el nomadismo, las tribus, etc., ir bajando de estas propuestas y principios de los que estoy hablando. Alors, là, sous forme comme ça de conclusion, afin qu'on puisse un peu en discuter, Y aquí como forma de conclusión para que podamos discutir, on voit bien comment ce processus d'implication vemos bien cómo ese proceso de implicación trouve alors, je dirais, des espèces d'illustrations quotidiennes d'une grande banalité. encuentran ilustraciones cotidianas de mucha banalidad. Dans toutes les... Alors moi, on a dans mon centre beaucoup étudié ce qui étaient les affoulements sportifs, musicaux, consommatoires, religieux, affoulements.
Justamente en mi centro hemos visto este reagrupamiento, apasionamiento de grupos deportivos, sexuales, religiosos. Et j'ai pas dit sexuel. Bueno, no digo sexual, pero sí es sexual. Il a inventé. Non, ce sont ces fantasmes. Son mis fantasmas. J'ai dit affoulement. Dije agrupamientos. J'ai dit affoulement. Que dije bien agrupamientos de enloquecidos, apasionamientos. Affoulement, c'est mise en foule. Es decir, poner la muchedumbre, las locuras juntas. Bien sûr, en espagnol, vous ne pouvez pas dire ça, mais en français, on dit affoulement, affolement. Y evidentemente en español no pueden decir lo que nosotros en francés decimos, juntar muchedumbres y juntar enloquecimientos. Il y a, dans la foule, il y a un peu de folie. Y evidentemente en la muchedumbre había un poco de locura, por eso lo traduje así desde hace un momento. Et c'est ça que j'ai appelé les communions émotionnelles. Y es eso que yo llamé las comuniones emocionales. Ça, c'est mon 31e livre. Eso es mi 31º libro, es mi primer libro. Qui s'appelle, qui est publié en France, qui s'appelle Homo Eroticus. Que es el Homo Eroticus, que ya se publicó en Francia. Où j'essaie justement de montrer que ce qui va caractériser le vivre ensemble, ¿Qué es lo que yo voy a tratar de hacer? Demostrar cómo el vivir ce juntos sont ces communions émotionnelles, tiene que ver con estas comuniones emocionales, extase, que es el éxtasis, transe, el trance hystérie collective. y las histerias colectivas. C'est-à-dire, dans le sens simple du terme, ce n'est plus le cerveau qui est sollicité, En términos muy simples, no es el cerebro el qui est sollicité, que es el que es solicitado, mais c'est le ventre. sino el vientre. C'est ça, l'hystérus. Ese es el úterus. Et les hystéries ne font que traduire la prévalence du ventre dans la vie sociale. Y las histerias no hacen más que dar cuenta de manera mayor de estas emociones cotidianas. Alors, j'ai dit tout à l'heure, souvenez-vous-en, en reprenant l'image de Gilbert Durand, régime diurne de l'imaginaire. Recordando lo que dije hace un momento de Gilbert Durand, los regímenes diurnos. Et là, je crois que c'est le régime nocturne de l'imaginaire. Y aquí, de lo que acabo de decir, nos encontramos entonces con los regímenes nocturnos. Et, alors, c'est plus les lumières, bien évidemment. Que ya no son las luces, evidentemente, lo que hablamos, Ce que j'ai essayé de montrer comme étant le clair-obscur de l'existence. sino lo que he tratado de mostrar como el claro oscuro de la existencia. Toute la philosophie de la vie repose sur ce clair-obscur. Toda la filosofía de la vida descansa sobre este claro oscuro. Et la figure Y la figura de ce régime nocturne, de este régimen nocturno ce ne sont plus les objets contondants que j'ai dit tout à l'heure, ya no son estos objetos erigidos, moldeados de los que hablé hace un momento, mais c'est la coupe, le creux. sino el crisol, la copa, Et c'est ça le creux des apparences. y es eso, crisol de las apariencias. Et c'est ce qui m'a amené à dire Y es lo que me llevó a decir ce qui va être la spécificité de la postmodernité, lo que va a ser la especificidad de la posmodernidad, c'est une invagination du sens. que es un invaginación del sentido. Invaginación, Invaginación, c'est-à-dire le sens revient au trou, es decir, el sentido se encuentra en el hoyo, en el agujero. en quelque sorte, à cet endroit où on est jeté dans. Es justamente en el lugar donde estamos proyectados dentro. Du coup, on n'est plus dans l'ordre du dépassement. Entonces ya no estamos en el sentido de la superación, J'ai dit tout à l'heure une forme d'implication. sino, como lo dije hace un momento, de una especie de implicación. Et c'est cette implication Y es esta implicación que j'ai traduit autour de ces trois figures pour moi essentielles. que las traduje alrededor de estas tres figuras esenciales, Dionysos, que es Dionisos, la tribu la tribu et le nomade, y el nómada, qui sont des formes de ponctuation, si je puis dire, que son formas muy puntuales de cette sensibilité, de estas sensibilidades, qui n'est plus, j'ai bien dit, qui ne repose plus sur le grand concept hegelien du dépassement, que, como le he dicho, ya no descansan en este sentido hegeliano de la superación, mais sur cette idée de, alors je reprends ici un concept heideggerien, de Verbindung. sino más bien de este Verbindung heideggeriano. Le Verbindung, c'est l'idée de reprendre, de reprise, Que
que es esta idea de retomar de torsion las diferentes tornuras, giros et de guérison. y de curación. Si je prends la métaphore de la tribu, Si tomo la metáfora de la tribu, voilà la reprise d'une vieille forme, que es retomar una vieja forma, mais elle est tordue, pero un poco tergiversada, et c'est ce qui, à mon avis, va guérir le corps social. y es eso lo que va a sanar el cuerpo social. Et donc ce n'est plus dans le dépassement du mal, Entonces que ya no es la superación del mal, je l'ai dit tout à l'heure, como lo he dicho hace un momento, mais l'intégration de ce mal. sino la integración de este mal, Intégration homéopathique, que es una integración homeopática intégration ritualisée, y ritualizada, qu'on va voir de diverses manières, que lo veremos de diferentes maneras et qui, à mon avis, traduisent y que desde mi punto de vista les traduce multiples phénomènes de la vie quotidienne. los múltiples fenómenos de la vida Voilà, cotidiana. donc vous voyez en conclusion, Ven entonces, en conclusión, ce n'est plus un sujet ya no se trata de un sujeto dominant un objet. dominando un objeto. Le sujet, c'est ce qui était substantiel. El sujeto era ese que era substancial, Objectum, objet, c'est ce qui est inerte, ce qui est jeté devant moi. sino eso que es inerte, que se ha aventado hacia mí mismo, hacia enfrente de mí. Et la grande tradition moderne, c'est un sujet dominant l'objet. Y la gran tradición moderna es un sujeto dominando el objeto, La culture dominant la nature. la cultura dominando la naturaleza. À mon sens, dans la perspective que j'ai essayé de montrer, En mi sentido, lo que he tratado de mostrar, c'est un trajet, se trata más bien de un trayecto, un processus trajectif, un proceso trayectivo, c'est-à-dire un retour, une réversibilité es decir, un regreso, darse la de vuelta, ces éléments qui étaient séparés. una regresividad de esos elementos que estaban Et separados, ce que actuellement j'essaie de proposer au travers de la notion d'écosophie. y que es justamente lo que trato de dar cuenta en la actualidad con esta noción de ecosofía, C'est-à-dire pas simplement l'écologie dans sa dimension politique, que ya no es la ecología en su dimensión política, mais au contraire cette dimension écosophique, c'est-à-dire cette sagesse de la maison, oikos, sino sagesse de la maison, oikos, que es la sabiduría de la casa, où il y a un processus de correspondance, que hay un proceso de correspondencia, de fusión, de confusion. de confusión, C'est moi la sociologie de l'orgie, que se ve en la sociología de la orgía, pas érotique. y no erótica. Voilà. Merci. Gracias. Si quieren, dejamos un espacio abierto a alguna pregunta, inquietud. Sí. Bueno, si la dicen despacio, sí les entiende. Y ya me va a tocar a mí decirla más larga. On essaie de rester concret. Mais très lentement. Profesor Manfredi, muchas gracias. Desde hace décadas usted viene hablando de la feminización del mundo, de la barroquización del mundo, de la orientalización del mundo, de la erotización del mundo. Usted me ha enseñado hoy que la cultura francesa es profundamente clásica y está usted hoy aquí en tierras barrocas. Entonces yo quisiera preguntarle qué adaptaciones culturales tendría que hacer su gran nación para entrar en este mundo que, por lo que usted dice, está huyendo de la racionalidad clásica y yéndose a estos vericuetos barrocos. Je crois que... Hein? Non, j'ai compris, non, je connais le professeur Mons, je le comprends, je comprends parfaitement son espagnol, je fais semblant de le comprendre. Lo entiendo bien y hago incluso, bueno, no importa. Bon, c'est vrai que c'est une autre classification possible. Ciertamente puede ser otra clasificación posible, Classique baroque. la clásica barroca. Et toute cette école ce qu'on appelle cette école allemande de l'art,
Y esta fin du 19e. Y esta que llamamos la escuela alemana de fin del 19, el arte, Wölfling, Riegel, par exemple, avait bien montré qu'il y avait ce balancement entre une tradition classique et une tradition baroque. había mostrado muy bien ese balanceo entre una tradición clásica y una barroca. Et on peut dire, comme ça, de manière très, très rapide, que la modernité est classique. Y podemos decirlo de una manera muy rápida que la modernidad es clásica. Et dans cette modernité, la France a joué un rôle important. Y en esta modernidad la Francia jugó un papel importante. Depuis Descartes jusqu'aux systèmes sociaux du 19e, par exemple. Desde Descartes hasta los sistemas sociales del 19. Moi, je dis même que l'Europe a été le laboratoire de la modernité. Incluso yo siempre hablo de que Europa es el laboratorio de la modernidad. Et que dans ce balancement que j'ai dit il y a un instant, Y que en ese balanceo del que me he referido hace un momento, si on pouvait caractériser la postmodernité, ce serait du baroquisme. y si pudiéramos caracterizar la posmodernidad, sería del barroquismo. D'ailleurs, dans mes notes, je voulais en parler, puis je n'en ai pas parlé tout à l'heure. De hecho, en mis notas quería hablar al respecto y ya no lo hice. Mais il y a en particulier un très beau livre du philosophe français Gilles Deleuze, Y hay un libro de Gilles Deleuze muy interesante al respecto, qui s'appelle Le Pli, que se llama El Pliegue. et qui montre, et c'est de là que j'ai pris moi cette idée d'implication, etc. Y que es de ahí de donde vienen las ideas que he tomado sobre la implicación y estas... Et le pli, pour lui, c'est le baroque. Y el pliego para él es el barroco. D'ailleurs, il y a une très belle expression qu'il donne, il dit le bondissement des masses. De lo que él habla, que es el ensanchamiento de las masas. Et c'est vrai que le baroque, en Europe, en France en particulier, n'a pas eu beaucoup de succès. Y es cierto que el barroco, justamente también en Europa, no tuvo mucho éxito. Mais à mon sens, c'est la grande perspective postmoderne. Pero desde mi punto de vista es la gran perspectiva posmoderna. Alors, c'est pour cela que d'une manière comme ça, un peu extérieure, Y es por eso que de una manera más o menos exterior, à côté de l'orientalisation du monde, al lado de la orientalización del à mundo, côté todo de la eso, féminisation du monde, de la feminización del mundo, moi qui m'énerve, soy yo el que se va a enojar. il y a aussi certainement une baroquisation du monde. También hay una barroquización del mundo. Et à bien des égards, je considère que l'Amérique latine va être le laboratoire de la postmodernité. Y para mí, en muchas miradas, pienso que América Latina sería el laboratorio de la posmodernidad. Il va y avoir dans les 1 ou 2 ans qui viennent En los años que vienen, 1 o 2, un grand musée international qui va se faire à Puebla, hay un gran museo que se va a hacer aquí en Puebla, qui sera le grand musée international du Maroc. que será el Gran Museo Internacional del Barroco. Et avec mon centre, nous allons venir faire régulièrement des colloques justement à Puebla sur ce thème baroque, dans ce sens-là, laboratoire Y de la que, pluralité du monde, en fait, c'est ça fondamental. y que con mi centro vamos a hacer idas y venidas para seguir hablando y alimentando esta noción de barroco, pero en el sentido de laboratorio justamente de formas de existencia social. Mais en tout cas, là, je pense Pero en todo caso, y ahí pienso que les intellectuels sud-américains que los intelectuales sudamericanos ont intérêt à réfléchir justement sur cette grande caractéristique du baroquisme. tendrían interés a reflexionar sobre esta categoría de barroco, de Mais barroquismo. dans le sens, là encore, d'une sensibilité. Pero una vez más, en el sentido de una sensibilidad, Ce que disait Regnault d'Ors lo que decía Eugenio de Ors dans son livre du baroque, en su libro del barroco, il parle le éon baroque. que cuando dice estamos ahí en el barroco. Et le mot grec qu'il emploie, éon, Y la palabra griega que él utiliza es el ion, c'est justement les processus d'interaction que es justamente procesos de interacción qui s'établissent entre les divers éléments que se, mondains que se establecen en los diferentes elementos mundanos. que Regnault d'Ors va caractériser comme étant l'éon baroque. Y es ahí donde Eugenio de Ors va a caracterizar el ambiente barroco. Voilà, donc moi je pense qu'il faut penser cela. Y creo que sí hay que pensar en ello. Mais bien évidemment, là encore, Pero una vez más, ahí, c'est ce par quoi j'ai commencé, ce n'est pas en restant enfermé dans des disciplines. no es permaneciendo cerrados en las disciplinas. Sociologie, philosophie, j'en sais plus du rond, qu'est-ce qu'il y a encore? Psychologie, machin chose, etc. Todas esas disciplinas pequeñas esquinas ahí, recónditas. Il faut abandonner toutes ces disciplines, je vous prie de m'excuser, cher ami.
Pido disculpas, pero hay que abandonar esas disciplinas et puis recommencer à apprendre à penser. y recomenzar a volver a pensar. Et c'est comme ça qu'on pourra penser Y es así como podremos pensar d'une manière entière de una manera entera une sensibilité. de esta sensibilidad. Buenas noches, muchas gracias profesor por esta conferencia. Bueno, de entrada quiero decir que me gustó mucho esta forma, este contraste que estableció entre drama y tragedia, también para de paso explicar un poco la diferencia entre moderno y posmoderno. Y bueno, entiendo que es un planteamiento muy novedoso el que usted está, digamos, cimentando, pero bueno, me gustaría que nos diera algunas pistas, cómo, es decir, si se trata de pensar las cosas de una nueva forma, de buscar redefinirlas de nuevas formas, pero cómo podemos dar en esta, o sea, usted decía que en el pensamiento trágico se caracterizaba por esto de la aporía de la no solución, pero bueno, todavía tenemos muchas, digamos, muchas preocupaciones de la edad dramática, ¿no? O sea, tenemos desintegración social, tenemos violencia, tenemos fenómenos como pobreza, desigualdad. ¿Cómo replantearíamos estos problemas, que sí consideramos problemas, desde esta nueva perspectiva que, bueno, se caracteriza por decir que de entrada no hay solución, que no hay resolución como en lo anterior, en la dramática, ¿no?, que le llamo? Non, je préfère répondre de suite. Parce que si on en prend d'autres, arrêtez quand vous voulez, hein, quand on a marre. Y cuando yo esté fastidiado le paremos. Moi je suis prêt à rester jusqu'à minuit. Hein, Si quieren nos quedamos a las 12, si me piden a comer y a beber, nos quedamos aquí a lo que ya. Ah, no, eso no lo dejo. Il y a à boire, bien sûr. Mais je pense que le Flaxo n'a pas des tequilas. C'est dommage parce que Una lástima. tous ces mots savants, Todas esas palabras eruditas, le banquet, como el banquete, le banquet platonicien, el platónico, comer juntos. le mot symposium Por ejemplo, la palabra simposio en grec, ça veut dire boire du vin ensemble. es beber vino juntos. Colloquium, colloque. Por ejemplo, coloquio, Prendre langue, c'est s'embrasser. c'est darse besos, tomar la lengua. Et le congrès, El congreso, qu'est-ce que ça veut dire congrès? ¿qué significa? Significa, pues, la señal que hizo el caballero de allá. En latin, c'est congressus in uteris. En latín es congresus uterus. Bon, allez. Non, moi je... Bon, d'abord, c'est pas des nouveautés. Primeramente no se trata de novedades. Au contraire, moi ce que je dis, c'est des choses anciennes. A lo contrario, yo lo que digo son cosas antiguas. Et on voit en quelque sorte comment, paradoxalement, curieusement, Y vemos de qué manera paradójica y curiosa il y a retour de ces choses anciennes, hay un regreso de esas cosas antiguas. mais pas au même niveau. Quizás no en el mismo nivel. Je ne l'ai pas dit, mais No lo dije, pero les deux grands schémas analytiques qui étaient à notre disposition, los dos grandes esquemas analíticos que están a nuestra disposición c'était la flèche du temps, eran la flecha del tiempo, Hegel, Marx, Hegel, Marx, c'était le cercle réactionnaire, y el círculo reaccionario, Nietzsche. que es Nietzsche. Moi, c'est ni la flèche, ni le cercle, mais c'est la spirale. Para mí no es ni la flecha ni el círculo, sino la espiral. La tribu plus Internet. Tribu y Internet. C'est ce que j'appelle la synergie de l'archaïque et du développement technologique. Es lo que yo llamo la sinergia de lo arcaico con el desarrollo tecnológico. C'est ça pour moi la postmodernité. Eso es para mí la posmodernidad. Quand je dis synergie, c'est la démultiplication des effets Cuando digo sinergia, la demultiplicación de los efectos entre ces archaïsmes, c'est-à-dire des choses fondamentales, archées,
entre este arché en griego, que es estas cosas primeras y et profundas, le développement technologique, y el desarrollo qui tecnológico, curieusement est en train de réenchanter le monde. que curiosamente están ahorita reencantando el mundo. C'est intéressant de voir que dans la perspective weberienne, à juste titre, la technique désenchantait le monde. Es como Weber hablaba de la técnica desencantar el mundo. Bon, alors, c'est dans cette perspective, Y es en esta perspectiva, prenons un mot que vous avez dit, retomamos una palabra que dijo, pauvreté. pobreza. Il n'y a plus de solution à la pauvreté d'une manière verticale. Ya no hay soluciones a la pobreza de manera vertical, L'État-providence. como el Estado benefactor. Si je le dis en termes lacaniens, c'était la loi du père. Si lo digo en términos lacanianos, la ley del padre. Pour moi, est en train de s'élaborer ce que j'ai proposé dans mon dernier livre d'appeler la loi des frères. Que a mí lo que se está llevando a cabo, lo que sugerí en mi último libro, el 31avo, que es la ley de los hermanos. Non plus la verticalité, mais l'horizontalité. No es la verticalidad, sino la horizontalidad. Alors regardons par exemple, très concrètement, Miremos de manera muy concreta, por ejemplo, comment sur Internet como en Internet sont en train de se développer des nouvelles formes de solidarité, se están llevando a cabo nuevas formas de solidaridad de générosité, y de generosidad, qui n'attendent pas la résolution de la pauvreté que no están esperando la resolución de la pobreza d'une manière générale, de manera general, à partir de l'État-providence et de ses institutions, es decir, a partir del Estado benefactor y sus instituciones, mais dans le fond, ces vieilles choses, sino en el fondo son esas viejas cosas, c'était ces solidarités tribales. esas solidaridades tribales. Nous, dans mon centre, on vient de terminer une étude, une recherche En mi centro acabamos de terminar una investigación sur des réseaux en Europe de couchsurfing. sobre redes en Europa del couchsurfing. Ce soir, trouver où coucher à Hambourg, à Munich, à Barcelone, à Paris. Je vais trouver un lit. ¿Qué es esto de encontrar camas, en donde dormir en cualquiera de las ciudades europeas? Voilà. C'est la vieille forme de l'hospitalité médiévale, Que no es más que la vieja forma de hospitalidad medieval, avec Internet. con Internet. Voilà, voyez ce que j'appelle ces nouvelles formes de solidarité. ¿Veis lo que me refiero con las nuevas formas de solidaridad? Ça sert à rien Y no sirve de nada de poser des grands mots comme celui de pauvreté, machin chose, etc. de plantear un montón de grandes palabras como pobreza y todas esas que mencionó, Voir, disons-le à la manière de Lévi-Strauss, ces petits bricolages. sino ver a la manera justamente de Lévi-Strauss, esta especie de bricolaje en cocinamiento, Petits bricolages que sociologiquement on ne sait pas analyser. y que de manera sociológica no sabemos analizar. On dira c'est du caritatif, Diremos que es on caritativo va le stigmatiser de diverses manières. y lo estigmatizamos de diferentes maneras, Alors que très concrètement, mientras que de manera concreta on a un nouveau lien qui est en train de se créer. Voilà. son nuevos lazos que se están haciendo, que se están llevando a cabo. Deuxième mot que vous avez employé, Segunda palabra que usted empleó, violence. la Alors violencia. bien sûr, moi je suis un peu gêné de parler de violence au Mexique. Yo estoy un poco inhibido de hablar de la violencia en México, ¿verdad? Oui, justement. Là, je vous laisse le soin d'analyser, mais Les dejo a ustedes que lo analicen. ce que je vais dire va vous ennuyer un peu, mais disons Lo que que voy a decir los va a aburrir a lo mejor un poco. moi je considérais que, par exemple, en Europe, on souffre d'un manque de violence. Yo analicé, por ejemplo, que en Europa tenemos ausencia, falta de violencia. Non, mais c'est évident que là, il y a une vraie différence. Hay una verdadera diferencia, Que, ciertamente. dans le fond, je vois nos sociétés européennes, la société française en particulier, une société aseptisée. Pero yo veo nuestras sociedades europeas, particularmente la francesa, que son sociedades aseptizadas. On a évacué la violence. Hemos evacuado la violencia. Et du coup, on a des sociétés qui ressemblent à des hôpitaux, Y de repente tenemos sociedades que parecen hospitales, où tout est aseptisé. donde todo es aseptizado, Vous rentrez pour vous faire soigner un bras cassé, y ustedes entran para curarse un brazo roto, et on sort avec une maladie nosocomiale. y ya salimos con una enfermedad nosocomial, Donc c'est-à-dire une infection généralisée. es decir, una infección generalizada. Voilà, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que il faut trouver des formes de ritualisation de violence, Lo que quiero decir ahí es que hay que encontrar formas de ritualización de la violencia, ce que j'appelais d'homéopathisation de la violence,
violence. lo que he llamado la homeopatización de la violencia. Sinon, la violence devient perverse et sanguinaire. De otro modo, la violencia se vuelve perversa y Vous sanguinaria. voyez, donc là encore, c'est plus quelque chose qui va être une résolution générale, Una vez más, no se trata de una resolución mais general, en fonction des pays, en fonction des cultures, une manière, encore une fois, je dirais, de ritualiser cette chose qui est l'agressivité animale qui est dans chacun d'entre nous. sino llevarlo según los lugares, las culturas, estas diferentes formas de violencia animales que son agresividades que se tienen unos con otros. Voilà, vous voyez un peu, c'est en ce sens que je dis qu'il n'y a pas de solution, parce que c'est ça votre question. A eso me refiero, no hay solución, y esa es su pregunta, ¿no? Et c'est ça ce sentiment tragique de l'existence, Ese es el sentimiento trágico de la existencia. qui va, et c'est difficile à dire ça, Y es difícil a decirlo, ciertamente. mais il va falloir apprendre, si vous voulez, à bricoler. Pero hay que aprender entonces a hacer la candeca de recordar, todavía no se traduce a palabra, S'ajuster, ajustarse. faire ces petites choses, hein, toutes ces petites choses de la culture populaire que la culture populaire sait faire, d'une certaine manière. Lo que la cultura popular sabe hacer Et ce que le monde intellectuel ne comprend pas, y que el mundo intelectual no entiende que le monde politique ne comprend pas, y el mundo político tampoco que le monde journalistique ne comprend pas. y periodístico ni Voilà. digamos. C'est pour ça qu'il y a une déconnexion de l'intelligentsia. Y hay que hay una desconexión de la inteligencia con el pueblo. Moi, ma définition, c'est ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire. Para mí esos que tienen el poder de decir son los que tienen el poder de hacer, Nous. que somos nosotros. Mais que d'une certaine manière, il y a cette espèce de déconnexion par rapport à ce bricolage existentiel. Pero que de una cierta manera hay una desconexión entre tejer con lo que hay y esta sensibilidad Et moi, y social. tout mon travail, Todo mi trabajo, une quarantaine d'années, c'est de rendre attentif à des méthodes d'investigation micro. en 40 años, es tratar de encontrar y estar atentos a estas formas micro. C'est ça la sociologie phénoménologique ou compréhensible. Esa es la sociología fenomenológica comprensiva. C'est ça pour moi la connaissance ordinaire. Ese es el conocimiento ordinario. Desde el 79 creo que, como ustedes sabrán, Michel Montessori fue el que acuñó en algún momento dado el término de tribus, justamente como una metáfora para entender esos lazos que se generan emocionalmente entre las diferentes comunidades. Desde entonces ha tenido más de unos 20 libros publicados y traducidos a más de 12 idiomas. En este momento él coordina, fue el fundador y coordinador del Centro de Estudios del Actual o Cotidiano, que ahora se encuentra en Montpellier, y también el grupo de investigación de Sociología del Imaginario, junto con su profesor Gilbert Durand. No traía un currículum vitae, así que digo más o menos lo que uno ya sabe de él. Estuvo escrito, y digo estuvo porque hace poco, en junio pasado, hicieron la conferencia magistral se llama, digamos, de despedida, su última conferencia oficial, vamos a decirlo así, en París 5, René Descartes, en donde estaba a cargo de la cátedra Émile Durkheim, pues justamente esta cátedra que fundó el mismo sociólogo Émile Durkheim. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que hay toda una red de centros de estudios del actual cotidiano en Corea, en Brasil, en Asia, particularmente en China, y digamos que en la actualidad hay quienes consideran a Michel Montessori como uno de los pensadores más prolíficos en ideas y en producciones concretas en la sociología actual. Es, como algunos llamaron, es un caso porque es al mismo tiempo provocador para abrir la sociología a otros ámbitos que no sean nada más aquellos predominantes por un empirismo lógico. En fin, no soy el que tiene que hablar, yo nada más voy a traducir, voy a hacer mi mayor esfuerzo de traducir a Michel Montessori, porque lo traduzco en los libros, pero luego uno no es profesional en esto, así que... Tú puedes.
Y ahora sí se puede, como dicen ese adagio popular. Y bueno, paso nada más ya a los comentarios de mis colegas, de los libros que son el pretexto para que después Michel nos hable de su trabajo. Muchísimas gracias, Nadia. En primer lugar, agradecerte, por supuesto, la iniciativa de hacer este vínculo entre el Colegio Mexiquense y la Flaxo para poder tener aquí a Michel Marlesoli. Y efectivamente, como tú decías, un poco los textos son más bien el pretexto como para dar una breve introducción a la charla que nos dará el autor de los libros que hoy se presentan. Yo voy a hacer un breve comentario. En donde el autor de alguna manera recupera una tradición que en algún momento fue fundante de las ciencias sociales, que es la filosofía de la vida, filosofía de la vida que viene de Nietzsche, pero que digamos que tiene su expresión más clara dentro de los pensadores clásicos en Simmel, digamos, ¿no? Y en un pensamiento de Simmel que ya se desarrolla a partir de una morfología de lo social. En esa articulación de la filosofía de la vida entra también lo que posteriormente va a ser un poco la fenomenología de Husserl, digamos, fenomenología sobre todo anclada más, creo yo, en el campo de la conciencia inmanente del tiempo, en donde se encuentra esta especie de fuerza de la vida, esta especie de fuerza brotante, fuerza creadora de la vida, en donde el fenomenólogo matemático da paso a un fenomenólogo que busca también un poco esta dimensión central, que es la estética, el aparecer de las cosas, digamos, ¿no? Esas cosas que de alguna manera deslumbran y que forman parte del mundo, que nos asombra, pero en el que estamos, y me parece que como una cuestión central, pero muy original, creo yo, del autor, es recuperar esta dimensión de la vida en este espacio cotidiano, en esta cosa que, digamos, en nuestras sociedades burguesas rutinizadas perdemos, o lo banalizamos, o lo rutinizamos, pero en este espacio cotidiano aparece algo, digamos, una suerte de superficie de observación del sociólogo, digamos, ¿no? Una suerte de superficie de fenómenos que de alguna manera entran a demostrar una distancia, creo yo, y es también un poco algo de lo que estaba hablando Nelson, una distancia con los saberes instituidos, de las ciencias sociales, de la sociología sobre todo, de una lectura de las ciencias sociales que también, digamos, convierte no solamente a Simmel, pero también convierte a Weber en un individualista metodológico. Y sin embargo, creo yo, hay una exploración mucho más allá de esto, una exploración mucho más, digamos, superficial pero profunda a la vez, digamos, ¿no? En esta superficie me parece a mí importante, que es la recuperación de la dimensión estética, de esta dimensión del aparecer, como una dimensión nuclear para creo yo, también para renovar un poco esta dimensión de la cotidianidad, digamos, ¿no? Y en esta esfera estética, en esta dimensión estética, en este aparecer, uno encuentra estas, por decirlo así, estas intensidades de la vida, digamos, ¿no? Estas intensidades de las cosas diferentes que se van creando, digamos. No se preocupen, son dos hojitas muy sencillitas que tienen como objetivo simplemente introducir el texto en el episodio de las apariencias. El texto de Marlesoli, que me toca comentar y que lleva bajo título El crisol de las apariencias, sugiere volver la mirada a las ideas fuerza que dan cuenta de la evidencia del objeto, la certidumbre del sentido común, la profundidad de las apariencias, la experiencia de la proxemia. Es una invitación para dejar de pensar en el deber ser social, una búsqueda que impregna buena parte de la teoría social moderna, por lo que pretende y más bien sugiere poner atención a la superficie del presente, al hacer ver, al dar que pensar. Un movimiento que busca rescatar esa premisa filosófica que sabiamente considera que la profundidad está en la piel, que da cuenta de la forma, el marco o la descripción de un momento y que hace posible describir por metáforas sucesivas una atmósfera. Desde la perspectiva del autor, este giro implica reconocer la necesidad de desplazar el hiperracionalismo que impera en las esferas del conocimiento académico hacia la sensibilidad de una sociología que intenta dar cuenta del hedonismo de lo cotidiano, esa irreprimible potencia que permite el florecimiento de la socialidad, ese espacio de contactos emocionales donde se sostiene
gracias al principio de la proxemia orgánica, lo diverso y lo opuesto en la esfera de lo social. Me resulta interesante que ayer preparaba la presentación de este texto y hoy en la conferencia que hubo en la mañana sobre epistemología de las ciencias sociales, ¿no? En la conferencia que dio Ambrosio Velasco, fue posible observar, por ejemplo, esta herencia de una retórica que busca explicar esta sensibilidad en la construcción de la ciencia mexicana a principios del siglo XIX y que hizo frente a un cierto positivismo de la Ilustración. En ese sentido, la conexión entre las conferencias de la mañana y lo que hoy y lo que encontré en el texto me parece fundamental. En la medida en que Maffesoli desplaza al centro las emociones, la estética adquiere un importante peso gravitacional. Y no solo se refiere con ello a las obras de la cultura, sino que la estética se trasvasa a lo político, a la vida económica, a la empresa, la comunicación de masas y las redes sociales, la publicidad, el consumo, en una palabra, lo cotidiano. Hace explotar por todos lados la sensibilidad y las energías societales, dando pauta a un consenso de sentimientos compartidos o sensaciones llevadas al límite, que permite dar cuenta de cómo la estética se convierte en ética. Como el propio Maffesoli afirma, esto no resulta en ningún momento un proceso nuevo. Existen antecedentes de este tipo de ética en diferentes momentos de la historia. No obstante, el autor señala que en los tiempos actuales, que podríamos denominar posmodernos, su intensidad va en aumento, al punto de, cito, convertirse en parámetro esencial sin el cual ya no es posible administrar ninguna organización ni institución. Esta estética o sensualismo de la socialidad permite, y ese es el planteamiento con que cierra el libro, una lógica de la identificación que reemplaza la lógica de la identidad. Con esto el autor hace un planteamiento sugerente, que descentra la forma tradicional bajo la cual funciona cierta sociología hegemónica. Del reino de las apariencias y la superficie profunda hasta el planteamiento de una ética estética, pasando por las lógicas de la identidad, construye un panorama de una sociedad en la que renace, dice él, una nueva pluralidad de voces sociales. Como apunta Tacusel, la obra de Maffesoli se encuentra girando alrededor de dos ejes. El primero está constituido por sus estudios de antropología política, que desarrolla sobre todo en los textos señeros que ya comentaba Daniel, en la lógica de la dominación y en la violencia totalitaria. El segundo se compone de sus trabajos de la sociología comprensiva sobre la vida cotidiana. Cada eje refleja un momento del trabajo sociológico y no pueden verse como separados, ambos se cruzan constantemente. Para entender a cabalidad su perspectiva de lo cotidiano, para quienes están interesados en sumergirse en un pensamiento siempre provocador, sugiero volver o descubrir los trabajos del autor sobre los mecanismos de control social que se establecen en las sociedades contemporáneas. Teniendo este punto en el horizonte, es mucho más claro observar cómo se desplazan en una coreografía bien establecida los conceptos que forman parte de su obra, tales como potencia, la violencia social, la socialidad, lo societal, lo orgiástico en el sentido de emoción común, la fiesta, lo imaginario, lo ordinario, el conocimiento ordinario, la circulación simbólica, lo tribal. En última instancia, el llamado conocimiento ordinario, al que también se apeló en algún momento en la reunión esta mañana, que dibuja las relaciones de socialidad como estructuras esencialmente afectuales, nómadas y descentradas del poder estatal. Para Maffesoli, la relación entre la lógica de la dominación y la potencia se constituye en la oposición básica que contrapone el poder a la potencia o lo instituido a lo instituyente. Una dualidad que permite reinventar lo social. En el crisol de las apariencias se pone en juego esta tensión, pero se remarcan los distintos caminos de la potencia social, las distintas formas que producen una ética que brota de una estética. Consecuente con su posición, este libro es un mapa abierto a lecturas distintas, plurales, nos dice el autor. Es un libro hecho para que cada quien pueda festejarlo a su gusto, porque es una obra que navega en el inefable arte de vivir y la inagotable fecundidad de toda socialidad, señala el autor. Muchísimas gracias. Me toca presentarlo también como pretexto, en forma muy corta, el otro libro que es El ritmo de la vida, digamos.
y escuchar a nuestro invitado, el profesor Guillermo Fesolí. Bueno, estamos haciendo este evento, surgió a partir de una iniciativa de unos colegas que trabajan con nosotros y que conforman lo que se llama el programa de acción de línea Sociología en la Frontera, que es un programa tendiente a vincular investigadores internos y externos, vincular alumnos que participan en varios seminarios con diversas problemáticas y vincularnos también con investigadores externos, tanto de fuera de la institución como fuera de México mismo, digamos, ¿no? Bueno, yo de pronto no sé si querés también hacer la presentación del profesor Montelolí y después pasamos a los comentarios y después ya le damos la palabra al profesor. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, primero una disculpa por haber llegado tarde, creo que no nos fueron 5 minutos finalmente. Pensábamos llegar tarde, pero no fuimos tan tarde. Segundo, bueno, efectivamente tuvimos esta iniciativa aprovechando que venía Michel Maffesoli a una serie de eventos en otros lados, de venir a compartir aquí un poco en petit comité con todos los demás, con toda la población de la Flaxo y asociados, pues justamente para introducir un poco a partir del pretexto de los libros su obra. Y aunque se van a hacer comentarios de 2 libros que acaban de salir en el siglo XXI, pensamos, digamos, que sería pertinente que Michel diera un aporte general de su obra, de lo que ha venido haciendo en los últimos 30, 40 años.